Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une con el libro y el libro nos une al Caribe. Estamos en plena Feria Internacional del Libro 2023 de República Dominicana en Santo Domingo, en la Plaza de la Cultura. Y como nosotros, desde nuestra Radio Funglode, no vamos a celebrar el libro, lo tenemos que celebrar, porque tenemos una de las bibliotecas más nutridas del país, porque tenemos una historia de que vamos a comentar con la Feria del Libro, y porque tenemos una intelectualidad hasta en la cabeza de nuestro presidente, que es amor y honor al conocimiento y al libro. Por eso, queridos oyentes, hoy, este sábado 26, todo libro. Y si somos todo libro, somos todo feria. Por eso les vamos a hablar, les vamos a comentar las programaciones. Pero claro, nuestra vida dominicana, cultural, sigue. Y vamos a hablar de lo sucedido con la tormenta. Y vamos a hablar del sentido de la tormenta. Pero también vamos a comentar en la francofonía, ¿qué es la edición en el mundo francófono? ¿Cómo funciona la edición y la publicación para los francófonos? ¿Y saben qué, Gustavo? Yo hoy quiero hablar del malecón. El malecón es un espacio de tierra y mar. Y eso lo vamos a comentar contigo, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, tu radio, la radio de la proximidad. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel en el sentido metafórico de la palabra. Desde que Nicolás Guillén hizo, ¿verdad?, la canción de los dos abuelos, el abuelo blanco y el abuelo negro. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco sin timonel. En la popa va una negra, en la proa un español. Anda y anda el barco con ellos dos. Por eso así nos llamamos en esta cápsula. Y por eso decirles que ese papel es libro. Y el Caribe es un terruño de los mayores escritores de la historia de la literatura y del mundo. ¿Cómo vamos a descartar a Alejo Carpentier, concierto barroco? ¿Cómo vamos a descartar a Aimé Césaire, cuadernos de un retorno al país natal? Marcio Veloz Mayolo, Soledad Álvarez, tantos y tantos autores que por esa excepción República Dominicana se merece la mayor y mejor Feria Internacional del Libro, que quiero aquí recordar democráticamente que fue concebida, fundada, plasmada por un intelectual, José Rafael La Antigua, que de libro sabe, que fue ministro de Cultura 2 veces, que fue director de la Feria del Libro y que lanzó un concepto internacionalista de la feria, porque aquí han venido premios Nobel de literatura. Aquí vino Nadal Walcott, aquí vinieron grandes premios del espacio francófono como Eduardo Glissant, autor del Tratado de un Todo Mundo. Aquí vinieron los mayores poetas y escritores contemporáneos del Caribe. Aquí, bajo la conducción política y literaria de José Rafael La Antigua,
hemos tenido, Gustavo, el pabellón más grande del Caribe, que se llamó El Caribe, un mundo por compartir. Tuvimos una nave y después de esa nave tuvimos otra nave que celebraba los 12 premios Nobel de literatura del Caribe, en tiempos en que el viceministro Rubén Sillier fue secretario general de la Asociación de los Estados del Caribe y nos trajo la mejor y mayor literatura del Caribe anglófono. Entonces, nosotros tenemos un sello de identidad con la Feria del Libro, porque tenemos a uno de los mayores intelectuales dominicanos, José Rafael La Antigua, que fue el fundador, gestor, director, conceptor abierto. Entonces, claro que sí, estamos con la feria. Y por eso aquí en Caribe Somos, durante 2 semanas, le vamos a dar todo el tino, toda la movida, toda la energía para tener públicos avisados, públicos informados y públicos motivados. Porque nuestra función aquí en Caribe Somos y en Radio Funglode es la proximidad intelectual ciudadana con los dominicanos y con las dominicanas. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues claro, de Quisqueya al mundo, con el libro, con la literatura, porque cuando sabemos que Carla Sánchez es invitada, escritora cubana, que fue primero residente en Francia y después en España, cuando sabemos que Gioconda Belli, que ya recibimos con las celebraciones que hicimos con Centroamérica Cuenta, cuando sabemos también que va a disertar, que va a hablar y a conferenciar dentro de la feria, el embajador de Israel en República Dominicana. Y cuando sabemos también que van a estar medios críticos de literatura presentes, no solamente para traer lo suyo, sino también para conocer lo nuestro. Por eso, durante toda la feria, Gustavo, vamos a tener los pabellones de los autores dominicanos y los talleres literarios. Por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde, ¿verdad? Tendremos presentación de libros dominicanos, como por ejemplo Potos y otros relatos de Amarilis Cueto, que hemos recibido aquí en Radio Funglode. Tendremos también Memorias de un corazón roto, de Sheila Denise Balbuena Cabrera, y Confidencias de Eliezer Marte. Y claro, la reflexión de Irda Aguas Vivas, con radiografía de un duelo, y Todos los raros se conocen, de Melissa Paulina Santana, con la presentación de Scarlett Sánchez. Óigame bien. Eso es hoy a las 4 de la tarde en el pabellón de autores dominicanos. Pero en ese mismo pabellón, también al lado se podrá comentar en el pabellón de la imaginación la comunicación visual y su influencia en la sociedad. Es decir, que desde ahora, ¿verdad? Desde ahora podemos decir que la Feria del Libro es libro, pero es también muchísima reflexión y muchísimo conocimiento. Aviso a las familias, por favor, que durante toda la feria van a estar organizados los intereses de cada lector
por pabellones. Vas a tener pabellón de identidad y ciudadanía, pabellón de animación y lectura. Hay un pabellón del cómic y también hay pabellón Janet Miller, que es la autora invitada. Y desde ahora ya te invito a que este domingo a las 11 de la mañana, este domingo 27, vayas al pabellón Janet Miller y participes al coloquio Trascendencia de los estudios monográficos de Janet Miller en el arte dominicano y contemporáneo de la República Dominicana. Van a comentar el tema grandes conocedoras de Janet Miller y grandes, críticas de arte, historiadoras de arte como Laura Gil Fiallo, Paula Gómez, Gala Maggi Miranda, con la moderación de quien fue directora del Museo de Arte Moderno, María Elena Ditren, que es la presidenta de la ADA, de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Este domingo en el pabellón Janet Miller. Y claro, les invito también ese mismo domingo a las 4. Autoficción, historia y escritura de mujer. Óigame, qué tema tan interesante. Con Karina Sáenz de Borgo, venezolana. Karina Sáenz de Borgo. Emilia Pereira y Priscila Velázquez. Y la moderación de Manuel Gibre. Entonces, tomen la precaución de subir al sitio web de la FIL y hacer como yo, Gustavo, un librito fotocopiado y marcar mis temas de interés, porque fíjate, ahí tengo yo, por ejemplo, el lunes a las 11 en la sala de universidades. Oigan bien, estudiantes, en la sala de universidades va el tema humanismo y educación. ¿Qué deben leer los estudiantes? ¿Qué tema importante? Que no basta con tener un diploma, hay que tener educación y cultura. Educación y cultura. Y los jóvenes a las 3, ese mismo lunes 28, pueden ir a la escritura creativa para cómics. Tenemos mucho y mucho más de lo que seguiremos hablando en nuestro programa. Contigo, Delia Blanco, ya tú sabes, esta feria está organizada por Pabellón de Intereses, no te lo pierdas. Así lo dice, vive la experiencia de la FIL 2023, que tiene por país invitado a Israel con todas sus literaturas y tantos autores latinoamericanos. Óigame, ¿tú sabes quién viene? Gioconda Belli. Y damos un completivo referente intelectual en conferencias magistrales. Pero anota bien, no pudo con nosotros Franklin. Hoy no, pero mañana viernes te esperamos para la apertura en la Sala Piantini del Teatro Nacional. Vive la experiencia. La FIL 2023 va. De par en par. Gustavo, voy a utilizar de par en par a veces para contestar a las inquietudes que nos hace la gente en la calle, porque ya están reconociendo en la calle el programa y la voz. Y me abarca un joven y me dice: doña Delia, ¿y para qué sirve la literatura? Digo yo, la literatura sirve para la memoria, para recordar. La literatura sirve para, dentro de una historia
llevada a la ficción, comprender más la realidad. Y la literatura sirve para poder honrar con dignidad, con la virtud de la palabra y la virtud de la escritura, los sentimientos humanos, el amor, el miedo, la pasión, las tragedias, los dramas, las amenazas. La literatura sirve para crear referencia universal. Y le tuve que tomar algunos ejemplos, Gustavo. Y le tuve que contar lo siguiente. Cuando yo llegué a este país, qué difícil poderme referir a una historiografía científica, a una sociología científica para captar la dominicanidad, que no fuese atropellada por las ideologías de la Guerra Fría, tú sabes. Unos eran comunistas, otros eran conservadores, otros eran trujillistas, y según quien firmaba, tenías historias envueltas en la subjetividad. ¿Qué pasa, Gustavo? Que cuando entré en la literatura dominicana, empecé a comprenderlo todo. Cuando leo Enriquillo de Galván, cuando después me salto a Mayolo, cuando conozco a Manuel del Cabral, Manuel Rueda, empiezo como a entender a través de la ficción la realidad. Pues sí, queridos amigos oyentes, la literatura sirve a comprender el mundo, porque cada libro, cada novela, cada poesía, cada cuento te pone en un contexto. Tú te apropias de ese libro con quien creas una intimidad y tienes todo tu espacio, tu tiempo de digerirlo y de comprender. Mira, óyeme, mira si vamos bien, Gustavo, que yo construí este programa con el sentido de la feria. Mira si vamos bien, que este lunes 28 a las 6 de la tarde, en el pabellón de animación a la lectura, vas a encontrar el coloquio Lo memorable, escribir contra el olvido. Escribir contra el olvido. Cuando tú tienes referencias de contextos históricos y políticos humanos en una novela, tú no puedes olvidar, siempre vas a tener esa referencia. ¿Y quién va a exponer? Alejandro Gándara de España, Esther Bendahan de Marruecos, bajo la moderación de nuestra querida Carmen Inver. Pues sí, amigo. Si te haces esa pregunta, ¿para qué sirve la literatura? La FIL te propone este lunes 28 a las 6 de la tarde reflexionar lo memorable, escribir contra el olvido. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Y en esta ventana abierta la quiero abrir a esta escritora, Elif Shafak, que es el libro que estoy leyendo, La isla del árbol perdido, que lo ha publicado la editora Lumen. La isla del árbol perdido. Entonces, ella es de origen chipriota, de Chipre. Emigró a la Unión Británica, al Reino Británico, a Inglaterra. Se hizo doctora y profesora de la Universidad de Oxford y ha recibido muchísimas distinciones y muchísimas medallas. Y para contestarle a ese amigo, Gustavo, esta novela
nos habla de una isla olvidada que es la isla de Chipre en pleno Mediterráneo. Y de todas las convulsiones del 74 cuando el ejército turco ocupa el norte, y frente a esa desgracia, un cristiano ortodoxo, Daphne, vive las circunstancias bajo las vigas ennegrecidas de una taberna que se llamaba La Higuera Feliz. Ahí vive el terror de las divisiones, de los fanatismos, y cuando llega a Londres, emigrante con su esposa, allá tiene una hija, Ada, y en la novela esa hija Ada aparece con 17 años, ya la mamá de la niña, de la chiquilla, murió, ya él es viudo, ya la niña es huérfana de madre con 17 años, ella tiene muchísimas conmociones, muchísimos problemas porque es británica, ella es inglesa, pero sus padres eran chipriotas. La madre era musulmana, el padre cristiano, católico. Entonces, hasta que llega una tía que viene a transmitirle su herencia turca a esta niña. Aquí tenemos unas palabras maravillosas que suscitan en el lector la magia del realismo literario con los mitos y leyendas de Oriente. Tú sabes que la higuera, Gustavo, los higos, son las frutas del Mediterráneo, como la uva. ¿Qué sucede? Que Daphne se va con su marido, Costas, a Inglaterra, pero en una maleta Costas metió una higuera y la volvió a plantar en su jardín de Londres. Y cada invierno la esconde bajo tierra con paja para que no se muera con el frío y rebrote. Óyeme, ¿tú te imaginas en la primavera? Qué metáfora, ¿verdad? Entonces, yo le regalo este libro, La isla del árbol perdido, de Elif Shafak. Para eso sirve la literatura. A rienda suelta. Pues claro que sí, a rienda suelta, con las mujeres, claro que sí, porque van a haber muchos temas que abarcan la escritura y la condición de la mujer, entre ellas en el mismo pabellón, ¿verdad?, de animación. El miércoles 30 vamos a tener Las Mujeres Cuentan, con Raiza Pimentel, Jaina Rodríguez, Luisa Cristina García y con la moderación de Belie Beltrán. Las Mujeres Cuentan. Pero también debo abarcar el tema siguiente, y es que lo que les acabo de enunciar, ¿verdad?, es para el miércoles 30 de agosto. Es que Israel es el país invitado de esta feria. Y quiero avisar a toda la juventud, que a las 10 de la mañana de ese mismo miércoles 30, en la sala de encuentros va a haber una charla, becas en Israel y ayuda humanitaria. Becas en Israel y ayuda humanitaria,
que va a ser llevada por Judani Álvarez, coordinadora de cooperación internacional, y que va a hablar de esa posibilidad de las becas Mashav que otorga el Estado de Israel. Porque, Gustavo, hace muchos años que el Estado de Israel da becas aquí a muchos dominicanos en áreas científicas, agrícolas, médicas y etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos. Quiero que esta ventana se quede bien abierta, ¿verdad? Porque también tendremos en la sala de letras a las 7 de la tarde el martes 29, Memoria de la Violencia, experiencia histórica y experiencia poética, con José Eduardo Agalusa de Angola. Mira cuando hablábamos de Quisqueya al mundo con todo esto, de Angola, con Raúl Zurita de Chile, Giaconda Belli de Nicaragua y Tony Raful de República Dominicana, bajo la moderación de nuestra amiga Isabel Lora. Entonces ya ustedes saben, el 29, Sala de Letras, Memoria de la Violencia, experiencia histórica, experiencia poética. No se lo pierden. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Me oui, pues claro que sí. Queridos amigos, ustedes saben que el mundo de la francofonía es un mundo de muchísima divulgación literaria. Por múltiples razones, Gustavo. Porque Francia primero es un mundo de letras, con casas editoriales envidiables, como la Casa Gallimard, como la Casa de Noël, tantas casas literarias que han tenido una importancia extraordinaria, traduciendo grandes autores latinoamericanos al francés, como fueron el caso de toda la generación del boom latinoamericano. Ustedes saben que Julio Cortázar solamente publicaba en Francia, en la editora Gallimard. Pero en el campo de la francofonía, a partir de los años 80, ¿verdad? Con las leyes de descentralización cultural, Francia ha permitido, ha ayudado con sus acciones de cooperación con la francofonía a que existieran muchas casas editoriales, pequeñas y medianas, que corresponden a pequeñas y medianas empresas. Por eso surge Le Serpent à Plume, las editoras del Griot, surge la editora Anne-Marie Metelier y surge, gracias a Radio Francia Internacional, que difunde en el mundo entero, el premio literario de la francofonía, que se le da a cualquier autor que se exprese en francés, sin que importe que sea de África, de Vietnam, del Caribe, de Haití, del Quebec, en fin, puertas abiertas hasta del Océano Índico, donde hay grandes autores francófonos como Carl de Sousa, por ejemplo, entonces, como Raymond Charles, como los hay también en África, grandes autores como Senghor, en el Caribe como Glissant, como Chamoiseau. Entonces, la francofonía es un mundo literario con toda una expertiza editorial para pequeñas y medianas ediciones. Y con unas posibilidades, Gustavo, de tener una ex metrópoli como Francia,
que ofrece talleres para artistas, becas para la escritura, financiamiento para las traducciones, de tal manera que los autores, sean de Quebec, sean de Haití, de Guadalupe, de Martinica, pueden siempre solicitar y pedir apoyo para traducir y para escribir. Quería aportar esta nota y también decir que la francofonía es un espacio de grandes ferias del libro. La Feria del Libro de Montreal, Quebec, es importantísima, con todas las editoras de Quebec, como la editora del Nojois, como también una editora haitiana muy instalada en Quebec, que se llama Mémoire d'Encrier, pero también hay una feria del libro importante en Martinica y en Guadalupe. Y también la hay por encima de todos los desastres en Haití, que se llama El Furor de Leer. Entonces, pero ninguna de esas ferias tiene la dimensión que tiene la dominicana. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Ahora, ¿qué tiene el mundo francófono? Editoras, muchas editoras y muchas facilidades llevadas a la imaginación para residencia de escritores y para ayudas a la traducción. Contigo, Delia Blanco, y sí, aquí en Radio Funglode, y quiero decirte algo. Ve, busca en la Feria del Libro, la biblioteca y la librería francesa, que seguramente tendrá títulos en francés que te podrán interesar. No te lo pierdas, busca y posiciona la Librairie Française, librería francesa de Santo Domingo, que siempre está en las ferias del libro. Contigo, Delia Blanco. Bonne lecture, buena lectura. Mar y tierra, adentro. Bien, yo quiero recordarles a los dominicanos el valor turístico y el valor cultural del malecón. Y si lo quiero recordar en Mar y Tierra Adentro, Gustavo, es porque quiero y necesito pedir que se respete ese malecón, que ya está bueno de basuras, sino que se reapropie la ciudadanía de ese espacio inolvidable. Recuerdo yo, Gustavo, en aquellos años 80, en pleno gobierno de Antonio Guzmán, ese malecón lleno de transeúntes, de familias paseando, con espacios emblemáticos que siempre fueron, como por ejemplo el restaurante de Guivia, que ahora lo que queda es el restaurante de los profesores de la UAS. Pero ustedes saben también que, sin querer hacer publicidad de nombres, no lo voy a hacer, todo el mundo sabe que hay 2 restaurantes al aire libre donde uno, frente al mar, puede cenar, puede comer y puede desayunar. Pero que ese malecón es un espacio muy frecuentado por aquellos que les gusta el deporte a primera hora, caminar, correr, pasear sus perros. Y ese malecón necesita volver a encontrar la dinámica ciudadana que tenía en los años 80-90, pero con el respeto de quien frecuente el lugar. Mira, han desbaratado la playa de Guivia. Ahí el ayuntamiento había puesto de todo para hacer deporte, pero lo desbaratan.
Y yo quiero hablar hoy de ese malecón que se merece embellecimiento y sobre todo seguridad. Mira, a mí me parte el alma, Gustavo, cuando veo adolescentes saltando de roca en roca y por encima de las olas, ¿eh? Y cuando veo jóvenes de pie con una varilla de pesca, pescando, que en cualquier momento les puede dar un atropello y caerse al mar. Entonces, quiero hablar hoy de ese malecón. Ese malecón se merece respeto. Pero tú sabes la trascendencia que tiene un malecón para una ciudad. Y sobre todo para una ciudad capital como esta que no tiene playa, Gustavo. El malecón es el que tendría que capitalizar la ausencia de playa. ¿Cómo? Con lugares de esparcimiento para la ciudadanía, con espacios de consumo, de respeto para el turismo, ¿verdad? Con creatividad de animaciones, creatividad de conciertos. Gustavo, tenemos la estatua del indio Rasta. Pero ahí hay un espacio donde se podrían hacer unos conciertos fabulosos. Entonces, a mí me duele mi malecón porque yo adoro ese malecón. Todos los malecones, Gustavo, porque yo vengo del mar Atlántico y en mi pueblecito había un malecón. Y frente al malecón por el Atlántico tenemos los malecones de Cádiz, en Andalucía, y ese malecón de La Habana. Entonces sí, he dedicado este tema al malecón para que ese malecón se convierta en uno de los espacios que convoquen el ocio, la inteligencia, el recreo, las familias. Oye, pero yo quisiera ahí como una heladería de morirse, ¿eh? Pero una heladería, mira, donde las familias vayan con todos sus hijos, ¿eh? A mí me encantaría, ¿tú sabes qué, Gustavo, en ese malecón? Tener un espacio de patinaje para los muchachos. En fin, tantas cosas que se podrían. Y que la avenida George Washington, de punta a cabo, se convierta por lo menos, en una vez al mes, digo yo, a un maratón, el maratón del malecón, y que las compañías turísticas pudiesen crear ese premio, Gustavo. Crear un maratón atrae. Entonces, tenemos mucho que hacer con ese malecón. Contigo, Delia Blanco, aquí siempre, en Radio Funglode, la radio de la proximidad, y en ese programa que es el nuestro, Caribe Somos, porque desde aquí somos más Caribe. Y ya sabes, no te lo pierdas. Esta convocatoria es todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9. Contigo, Delia Blanco. Y mira, te lo digo, disfruta de la Feria del Libro. Disfrútala. Hazla tuya. Fotocopia el programa. Vete al sitio web. Preocúpate que tendrás mucho que ganar. Contigo, Delia Blanco.